La señal apareció como un susurro transformado en trueno. Interrumpió noticieros, programas infantiles, discursos políticos. Mostró mapas prohibidos, pilotos hablando con miedo, científicos silenciados por contratos. La Tierra no es una esfera, todo es un engaño. Pregunta por qué. Las ciudades enmudecieron, pantallas gigantes repitieron las palabras. Madres abrazaron a sus hijos, hombres bajaron la mirada, sintiendo que la realidad temblaba bajo sus pies. En el gran palacio del Consejo Mundial, la directora caminaba frente a un monitor repleto de alertas rojas. ¿Cuánto se filtró?, preguntó sin alzar la voz. Un asesor tragó saliva. Todo, señora. Videos de exploradores, mapas antiguos, testimonios completos. El silencio fue absoluto. Ella apoyó las manos sobre la mesa. Entonces hagamos que nos teman más que a la duda. En un barrio marginal, Javier vio la transmisión en un televisor desvencijado. Su madre apretaba su brazo. ¿La Tierra es plana? Él respiraba con dificultad. No es solo la forma, es que nos mintieron en todo. Ella lo miraba con terror. No repitas eso, por favor. En un centro de monitoreo, algoritmos escaneaban rostros y conversaciones. Analistas etiquetaban perfiles, neutrales, opositores, agitadores. Un agente señalaba la pantalla. Demasiados. El supervisor frunció el ceño. El miedo va a ser nuestra herramienta. La transmisión prohibida continuaba. Nos dijeron que el espacio era infinito para que no miráramos los límites, para que nunca preguntáramos qué hay más allá. La directora miraba la pantalla con frialdad. «Córtenlo». El técnico sudaba. «No podemos. Se replican como un virus». Ella exhaló con ira. «Entonces lancen la respuesta oficial». En minutos, las pantallas cambiaron. Alerta. Propaganda enemiga busca destruir la paz. Creer en teorías peligrosas es traición. Soldados recorrieron calles con megáfonos. Cierren puertas, apaguen transmisiones no autorizadas, colaboren o serán arrestados. En la escuela, la maestra respiraba hondo. Hoy vamos a hablar de patriotismo, no de esas teorías. Un alumno alzó la mano. ¿Por qué no podemos preguntar? Ella lo fulminó con la mirada. Silencio, pero la chispa ya estaba encendida. En redes clandestinas se compartían archivos, viejos mapas, diagramas prohibidos, confesiones de funcionarios que se quebraban llorando. Si esto es falso, ¿por qué nos encierran por dudar? En un cuartel de control, un comandante miraba la lista interminable de sospechosos. Demasiados. El operador se encogía de hombros. El miedo es contagioso. El comandante se ajustó el uniforme. Entonces vamos a vacunarlos. Esa noche, Javier despertó con golpes en su puerta. Policía Mundial, abran. Su madre sollozaba. Él la abrazó un segundo. Perdón. La puerta se abrió de golpe. Armaduras negras, linternas cegadoras. Al suelo. Manos en la cabeza. Un soldado revisó su celular, con mensajes codificados. Confirmado. Subversivo. Lo arrastraron fuera. Vio rostros asustados tras cortinas. Nadie se atrevía a moverse. En un camión blindado, decenas de detenidos se miraban en silencio.
Uno murmuraba: «Solo pregunté». Otro respondía: «Ese fue tu error». En el consejo la directora bebía café. «¿Cuántos?» «5.000 esta noche». Ella no parpadeaba. Hagan que sirva de advertencia. Un asesor temblaba. ¿Y si los convertimos en mártires? Ella le sostuvo la mirada. Entonces enterraremos sus preguntas con ellos. En un centro de reeducación, Javier escuchaba el altavoz. La tierra es redonda. Negarlo es traición. Amar al consejo es amar la verdad. Pero él se repetía por dentro. No temían la forma, temían la pregunta. En un barrio rico, una familia cenaba en silencio. El padre apagó la televisión con violencia. Basura conspirativa. La madre bajaba la vista. ¿Y si es verdad? Él la miró con odio. No repitas eso, por tu bien. En los barrios pobres, soldados revisaban casas sin aviso, quemaban libros, confiscaban dispositivos, por la seguridad de todos. Un niño vio cómo quemaban su cuaderno. En él había dibujado un mapa con bordes. ¿Por qué?, preguntó con lágrimas. El soldado no respondió. En un túnel subterráneo, un grupo se reunía. Un anciano hablaba con voz rasposa. Ellos quieren que el miedo sea ley, que la pregunta sea delito. Javier, con los labios partidos, alzó la voz. Entonces preguntemos más fuerte. En pantallas oficiales, la directora sonreía con serenidad artificial. El miedo es necesario. La duda destruye. Denunciar a un preguntón es un acto de amor por la humanidad. Pero en las sombras, alguien pintaba con spray una palabra en un muro. ¿Por qué? Por la mañana soldados la cubrieron con pintura gris. Pero ya era tarde. Se había leído. Si tú también crees que la verdad merece ser defendida aunque provoque miedo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias narradas. Porque cuando el miedo es ley, la rebelión se convierte en deber. El toque de queda cayó como un manto opresivo. Los altavoces del consejo repetían su letanía en cada calle. El silencio es seguridad. Pensar demasiado es peligroso. Drones vigilaban azoteas. Cámaras barrían avenidas. Patrullas avanzaban despacio, iluminando ventanas con focos blancos como interrogatorios. En hogares temblorosos, familias se sentaban alrededor de pantallas obligatorias. La directora parecía impecable, con una voz calmada que era puro veneno. Si amas la paz, denuncia a quien dude. Cuida a tu familia, cuida la verdad. Un niño le preguntó a su madre en susurros: «Mamá, ¿soy malo si pregunto?». Ella lo abrazó con fuerza. «Calla, mi amor, calla». En las escuelas, la lección era una sola. La tierra es redonda. No hay debate. Negarlo es traición. Pero en los pupitres, manos temblorosas se pasaban notas. ¿Por qué no podemos saber más? ¿Qué hay en el borde? En un centro de reeducación, Javier estaba atado a una silla. Un altavoz repetía frases en bucle. El consejo sabe mejor. El miedo protege. Un guardia se le acercó. «Coopera. Repítelo». Javier alzó la vista con los ojos hundidos. El miedo
nos encierra. El guardia apretó los dientes. Te van a romper. En los túneles, los preguntones se reunían con velas chisporroteantes. Un anciano hablaba con voz grave. Ellos temen la chispa, la pregunta, porque enciende fuegos imposibles de apagar. Javier escuchaba, con las muñecas vendadas. Entonces hay que hacer la chispa más grande. En las calles, grafitis aparecían como hongos tras la lluvia. Preguntar no es traición. El miedo es su herramienta, que esconden más allá. Soldados se dedicaban a borrarlos al amanecer. En una celda compartida, Javier vio a un muchacho temblar. No quería meterme en nada, solo pregunté. Javier cerró los ojos. Ese fue tu crimen. En el Consejo Mundial, la directora observaba informes sobre disturbios. Manifestaciones en 12 ciudades. Gente exigiendo respuestas. Un asesor tragaba saliva. Están usando redes clandestinas. Comparten mapas prohibidos, testimonios, archivos antiguos. Ella exhaló con lentitud. Si se propaga, perderemos el miedo. El general a su lado asentía. Debemos recordarles por qué nos obedecen. Mientras tanto, en un barrio pobre, un niño escribía con tiza en el suelo. ¿Dónde termina la tierra? Su madre lo vio y corrió a borrarlo con el pie. No, no escribas eso. Pero ya era tarde. Otros niños lo habían visto. En un cuartel, soldados revisaban listas interminables de agitadores. ¿Qué hacemos con tanto sospechoso? El capitán no dudaba. Hacemos que teman hasta pensar. De noche las sirenas cortaban el silencio. Puertas reventaban con golpes, gritos, linternas, esposas. Al suelo, manos atrás. Javier era arrastrado con decenas más. En el consejo, la directora recibía los números. 5.000 detenidos anoche. Ella bebía café con serenidad. Muy bien, que sirvan de ejemplo. Un asesor bajaba la voz. ¿Y si se convierten en mártires? Ella lo fulminó con la mirada. Entonces enterraremos sus preguntas con ellos. En los campos de trabajo, los altavoces repetían sin pausa. El silencio es lealtad, la obediencia es paz. Javier trabajaba encorvado, los dedos sangrantes. Murmuraba apenas. El miedo es la prisión más grande. Un guardia lo escuchaba. Baja la voz si quieres vivir. Pero él sonreía con los labios partidos. Al menos moriré preguntando. En un barrio adinerado, una familia veía noticias. El padre apagaba la pantalla con rabia. Basura conspirativa. Su esposa hablaba apenas. ¿Y si tienen razón? Él la fulminaba. Ni se te ocurra. En las fábricas clandestinas, impresoras 3D producían panfletos con frases simples. La forma del mundo es solo el inicio. Preguntar es nuestro derecho. En las universidades, debates eran prohibidos. Profesores expulsados por siquiera sugerir dudas. Pero alumnos se reunían en pasillos, susurrando. ¿Y si todo es una mentira? En las plazas, megáfonos gritaban órdenes. Quien dude será castigado. Quien pregunte será arrestado. Pero a cada amenaza, más ojos se abrían. En un escondite subterráneo, un anciano preguntón sostenía un mapa antiguo.
Ellos creen que quemando esto, queman la pregunta. Javier alzó la voz. Pero la pregunta está en todos. En el consejo, la directora ordenaba con frialdad: arrestos preventivos, toque de queda total, bloqueo de redes. Un general asentía: vamos a asfixiarlos. Pero en la noche más oscura, un preguntón encendía una bengala roja en la plaza vacía. No pueden encarcelar una pregunta. Drones disparaban gas lacrimógeno. Gente gritaba, tosía, corría. En medio del humo alguien gritaba: ¿por qué tienen tanto miedo? En el despacho de la directora, el informe era lapidario: 12 ciudades fuera de control. Los preguntones están en todas partes. Ella cerraba los ojos. Entonces les enseñaremos a temernos más que nunca. En un mural cubierto de pintura gris apareció una sola palabra pintada en rojo durante la noche. ¿Por qué? Si tú también crees que la verdad merece ser defendida incluso contra el miedo más profundo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias narradas. Porque cuando la mentira se convierte en ley, la pregunta se vuelve un arma. La noche estaba cargada de miedo. El consejo había decretado un toque de queda absoluto. Patrullas blindadas recorrían las calles vacías con luces blancas, como cuchillas cortando la oscuridad. Drones zumbaban en el aire proyectando advertencias en fachadas. El silencio es seguridad. Pensar demasiado es peligroso. Las casas eran cárceles improvisadas. Adentro, familias se abrazaban con el televisor encendido por obligación. La directora aparecía con su impecable cabello plateado, su voz de terciopelo venenoso. Amar la paz es denunciar la duda. Protéjanse, protéjannos. El enemigo es la pregunta. Un niño miraba con ojos enormes. «Mamá, ¿soy malo si pregunto?» Ella le besaba la frente conteniendo el llanto. «No digas nada. En las escuelas, la lección era ley. La tierra es redonda, preguntar es traición». Pero en pupitres, manos temblorosas pasaban papeles. ¿Por qué no podemos saber más? ¿Qué hay más allá? Los maestros, con la voz quebrada, fingían no ver. En celdas grises, Javier estaba encadenado, la espalda contra el frío del muro. Un altavoz repetía como mantra: el consejo sabe mejor. El miedo protege. Un guardia se le acercaba con fastidio. «Coopera, repítelo». Javier levantaba la cabeza con los labios partidos. El miedo nos hace esclavos. El guardia desviaba la mirada. «Idiota». En los túneles, los preguntones se reunían con linternas titilantes. Hombres y mujeres exhaustos, niños asustados, ancianos con los ojos brillantes. Un viejo preguntón hablaba con voz áspera. Quieren que el miedo sea nuestra lengua, que olvidemos la pregunta. Javier alzaba la voz. Entonces que la pregunta sea nuestro grito de guerra. En las calles cubiertas por drones, grafitis aparecían cada noche. Preguntar no es traición. ¿Por qué temen la verdad? El miedo es su herramienta. Por la mañana soldados las tapaban con pintura gris. En una celda contigua, un muchacho temblaba. Solo quería saber. Javier lo miraba con tristeza. Eso fue suficiente para asustarlos. En el Consejo Mundial, la directora revisaba reportes. Protestas en aumento.
universidades cerradas, fábricas incendiadas. Un asesor balbuceaba: los preguntones están en todas partes, distribuyen mapas, testimonios. Ella apretaba los labios. El miedo ya no les basta. Un general sugería con frialdad: extirpemos la duda. En barrios pobres, soldados allanaban casas. Niños gritaban mientras quemaban libros, arrastraban padres esposados. Por su seguridad. Un niño se aferraba a un cuaderno con un dibujo de la tierra con bordes. Un soldado se lo arrebataba y lo lanzaba al fuego. El niño gritaba: ¿por qué? El soldado no respondía. En la celda, Javier murmuraba: el miedo los hace obedecer, pero no los convencerá. El guardia escuchaba, respiraba hondo. Cállate. Pero su mano temblaba. En un noticiero oficial, la directora aparecía con su sonrisa calculada. El miedo protege. Denunciar a un preguntón es amar la humanidad. En casas silenciosas, esposos se miraban con desconfianza. Padres espiaban a hijos. Hermanos se delataban. Pero en rincones oscuros, velas se encendían. ¿Por qué nos mienten? En las fábricas clandestinas, impresoras rugían produciendo panfletos. La forma del mundo es solo el inicio. Preguntar es nuestro derecho. En las universidades clausuradas, pizarras se llenaban de frases garabateadas a escondidas. ¿Por qué no podemos saber? En las plazas, megáfonos gritaban: el que dude será castigado. Pero los murmullos crecían. ¿Por qué? En un escondite, un anciano preguntón sostenía un mapa quemado en los bordes. Ellos creen que destruyendo esto, destruyen la pregunta. Javier lo miraba con fuego en los ojos. Pero la pregunta está en todos. En el consejo, la directora respiraba con rabia contenida. Arrestos preventivos, toque de queda sin fin, bloqueo total de redes. Un general asentía: si no pueden hablar, no pueden organizarse. Ella cerraba el puño. Si no pueden preguntar, no pueden rebelarse. Pero en la noche más oscura, una bengala roja iluminaba una plaza vacía. Un preguntón levantaba el puño. No pueden encarcelar una pregunta. Drones disparaban gas. Sirenas ululaban. La gente corría, tosiendo, llorando. En el caos, una voz gritaba: ¿por qué tienen tanto miedo? En la sede del consejo, pantallas mostraban ciudades ardiendo. 12 regiones en rebelión abierta. La directora apretaba los dientes. Hagan que se arrodillen. Pero en un muro recién pintado de gris, alguien había escrito durante la noche: ¿por qué? Por la mañana soldados lo taparon, pero quienes lo vieron no lo olvidaron. En la celda, Javier murmuraba, con los ojos cerrados y la frente herida: el miedo es su arma, la pregunta es la nuestra. Un guardia lo escuchaba. Bajó la vista. En un barrio pobre, un niño escribía en el polvo: ¿por qué mienten? Su madre lo vio, lloró, y no se atrevió a borrarlo. Si tú también crees que la verdad merece ser defendida incluso contra el miedo más profundo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias narradas